Muy bien. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal de Filosofía en Marcha y en esta ocasión contamos con un invitado más que especial. Estamos uniendo eh, Argentina con México, estamos recorriendo toda Latinoamérica. Es un gran honor de tener con nosotros al doctor José Luis Flores López, que les voy a compartir un poco la trayectoria, la presentación para quienes no conocen al doctor José Luis Flores López, de quién se trata. Hoy día es docente de lengua y literatura en la preparatoria de Iztapalapa. Ha dado clases de ruso en el Instituto Politécnico Nacional y en lo que fuera la Casa de la Amistad en México con la URSS, así como de literatura rusa en la Universidad de Claustro de Sor Juana. Ha impartido diferentes asignaturas relacionadas con la literatura y la cultura en la Universidad La Salle, el Tecnológico de Monterrey, y colaborado con diferentes periódicos y revistas de México y de Rusia. Realizó sus estudios primero en la Escuela Nacional de Maestros, luego en la Normal Superior de México, terminó la especialidad de Lengua y Literatura Españolas y más tarde en la Universidad Estatal de Moscú, en donde recibió el grado académico de Doctor en Letras Rusas. Su tesis de doctorado, El cristianismo de Dostoyevsky, fue considerada para otorgarle un grado académico mayor. Ha sido miembro de la Sociedad Internacional de Dostoyevsky, ha participado en congresos internacionales sobre dicho autor en Rusia, Hungría y España, y se publica en diferentes revistas y almanaques especializados de Rusia. Ha traducido a los clásicos rusos Chekhov, Andreyev, Schwartz y Tuchev. Constantemente imparte charlas y conferencias sobre la cultura rusa y es fundador y organizador desde hace unos 15 años de las Veladas Rusas, evento de difusión cultural que más adelante vamos a estar haciendo mención también para que puedan sumarse y participar. Es uno de los socios fundadores de la Asociación Mexicana del Idioma Ruso, de la que fue presidente de 2009 a 2014 y dentro de la cual organizó varios encuentros nacionales del idioma ruso. En 2012 recibió la máxima condecoración que otorga el gobierno de la Federación de Rusia, la medalla Pushkin. Actualmente es codirector de la revista de alcance mundial Estudios Dostoyevsky. Con él estamos entonces, con el doctor José Luis Flores López. Realmente, te repito, lo dije antes de comenzar con la grabación, muy agradecido de que estés acá con nosotros en el canal, que mucha más gente pueda conocerte, a saber sobre tu trabajo, conocer un poco más también de tus intereses más personales y además esto, ¿no? Que hacer de una plataforma de entretenimiento como puede ser YouTube, como puede ser los videos en Facebook y demás, hacerlo también algo educativo y que realmente podamos aprender con este contenido. Ante todo, Luis, ¿cómo estás? Muy bien, te agradezco mucho la invitación. Es algo que veníamos posponiendo un poquito, pero para mí es un placer estar contigo, estar con tu auditorio y bueno, pues seguramente será una charla muy rica. Sí, bueno, además, bueno, acá en Argentina estamos justo con estos últimos días con gran frío, un invierno fuerte se viene este año, así que nada mejor que para ponernos un poco a tono con el tema de la literatura rusa. Bien, además de toda esta presentación, me comentaba Luis que se ha dedicado también a escribir cuentos y poesía y me mencionó algo que me pareció interesante y me gustaría resaltarlo también para que nos cuente un poco sobre una ópera que nació de un cuento que ha escrito. Esta ópera se llama El Ocaso, el compositor, es un compositor ruso, Dmitri Dudin, eh, conocido en México, ahora nos va a interiorizar un poco más Luis, y que está basado en este cuento, Lacandones, y que tiene que ver con un grupo autóctono también de México, que son los Hachparum. ¿Nos podrías contar un poquito más, Luis, sobre este proceso de cuento a ópera? Bien, primero que nada, amigo, te hago una corrección. Sí, El grupo autóctono
se llaman Ah, los Los Lacandones. lacandones. Ah, bien, bien, bien. Y El cuento se llama Hachbarum. Y bien. aquí hay toda una historia, porque puedo dar una historia de cómo nació la ópera El Ocaso, compuesta por el compositor ruso Dmitri Dudin, pero el cuento en el que se basó la ópera también tiene una historia muy interesante. Una vez un amigo, profesor también, compañero de trabajo, me dijo que una revista cubana ecológica, de tendencias ecológicas, estaba buscando algunas obras para ser publicadas. La verdad, nunca supe si publicaron o no ese cuento, pero escribí ese cuento específicamente para esa revista. Y entonces yo recientemente había tenido una experiencia de una amiga que recién en aquel entonces había conocido, que había eh, eh, perdido a su padre y había tomado la decisión de llevarlo a enterrar a la selva lacandona en el estado de Chiapas, que es el sur de México. Entonces, estando ahí, me pidió que la acompañara. Fuimos y la experiencia que tuve de estar en la selva, de convivir con este pueblo lacandón, me motivó a escribir este cuento, Hachbarum. Los nombres que yo puse en mi cuento, pues están relacionados con los nombres de este mismo pueblo lacandón y con sus tradiciones que ya después estudié un poco. Cuando ya al tratarse de escribir algo, bueno, de que mi amigo el ruso compusiera su ópera, aquí empieza una nueva historia. Él me pidió que yo le recomendara un cuento de algún autor mexicano y entonces lo que se me ocurrió es enviarle un cuento que yo mismo había escrito, cuya extensión era solamente de una página. Lo leyó, le gustó, me dijo, lo tomo, voy a componer mi ópera a partir de este cuento. Pero es un cuento muy corto y solamente puede ser parte de mi ópera. Ah, bueno, solo entonces entendí que en realidad lo que él no quería era un cuento, sino algo más amplio, casi del tamaño de una novela corta, quizá. Y entonces me pidió que ampliara yo el contenido de este cuento y que lo hiciera muy dramático, porque tratándose de una ópera se necesitaba ese elemento. Mi cuento originalmente no es más que dramático, es poético, filosófico. Uh-huh. Y entonces transformé este cuento en algo muy dramático al introducir a muchos personajes que no existían en la obra original y el resultado fue un texto bastante, para mi gusto, bueno, ¿qué voy a decir como autor? Una obra bastante fuerte, con ese elemento de dramatismo que estaba solicitando mi amigo, pero ese elemento de dramatismo fue para mí muy impactante. Bueno, el caso es que al leerlo, mi amigo entonces desarrolla su propia obra, su propia ópera, y en esta ópera él introduce una interpretación de mi texto que es muy a la Dmitri Dudin. O sea, Dmitri Dudin es un compositor cuyas características más llamativas son el contraste. eh, Su música pareciera que está llena de elementos que en un cierto modo podrían ser hasta
cacofónicos quizá, pero cuando tú conoces todo el contexto y te vas dando cuenta de qué manera él va desarrollando musicalmente hablando la estructura de su propia obra a partir del texto, entonces entiendes que en realidad no se trata de ninguna cacofonía, que cada elemento está perfectamente bien puesto, perfectamente bien desarrollado, que no es lo que hubiera esperado yo, porque mi visión es totalmente diferente, pero de acuerdo con la visión de este autor, salió una obra desde mi particular punto de vista fabulosa, ¿no? Y esta obra, entonces, al ser terminada, fue leída y escuchada por el director de un grupo que aquí en México se dedica a la difusión de la ópera. Este grupo Offenbach metió un proyecto ante las autoridades del gobierno federal de México. Este proyecto fue aceptado y el proyecto pues era precisamente llevar a escena esta obra. Y mientras yo estaba esperando que simplemente hubiera una orquesta y unos músicos y unos cantantes que interpretaran esta ópera, él lo llevó a un paso totalmente distinto, porque transformó esta ópera en cine mudo. Y el resultado fue muy sui generis, muy especial. Entonces, se ve en la pantalla a los personajes interactuando entre sí, pero ellos, pues no se les escucha hablar, es como el cine Claro, mudo, claro. y solamente se ven fragmentos de mi texto que van dando idea al público acerca de qué trata lo que está sucediendo en escena. Pero simultáneamente, mientras se ve la película, a un lado está un grupo de músicos, de cantantes, interpretando el texto de acuerdo con las indicaciones de la partitura del compositor. Y entonces se produce una mezcla bastante interesante. Vale la pena ver algo así. Sí, y si gustas, después te comparto el enlace para que lo compartas también con tu auditorio de esta ópera El Ocaso. Ujú. Sí, por favor. Y además, me imagino este, tu experiencia de de cómo nace el papel de un cuento, toda la transformación y todo ese movimiento que al final cómo se fue gestando y todo, digo, increíble, porque Sí, y fue, muy, muy grato, ¿no? Porque además sí, la interpretación de Dudin después para llevarla a la pantalla. Además, cada uno también como que en su imaginación va transportando textos y va haciendo cosas que quizás uno como escritor no se las hubiera imaginado. claro, claro, sí, sí, sí. Y fue además algo muy bonito porque primero, me solicitó ese texto a una persona que para mí es muy entrañable, un compositor, un ser humano maravilloso, a quien conozco de más de 30 años, y cuando estuvimos trabajando, yo le compuse el texto, se lo envié, él lo leyó, pero él se fue guiando no tanto por la calidad del texto que yo le envié, sino por las imágenes musicales que le iban naciendo y, y entonces eso exigía que mi texto tuviera que sufrir ciertas modificaciones. Lo que yo le envié no es lo mismo que el resultado final,
puesto que tuvimos que estar trabajando, hicimos, no mucho en realidad, unas 2 sesiones presenciales, en donde él me decía, por favor, cámbiale aquí. Yo le decía, eso está bien, se puede cambiar. Le decía, esto no, porque es esencial, hay que conservarlo. Y así, y fue una relación de trabajo creativo bastante bonita, fructífera. Uh-huh. Qué bueno, Luis. Me alegro enterarme de esto y obviamente después vamos ahí también a compartirlo para ver qué experiencia tenemos nosotros ahí como Sí, espectadores sería bueno. de todo esto. Bien, entre estas preguntas que es abocadas más que nada a la literatura rusa en general y también ahí específicamente después en Dostoyevsky que nos vamos a centrar porque bueno, justo es un año particular, estamos a los 200 años del nacimiento de Fyodor Dostoyevsky. Te quería preguntar cómo nació tu interés por la literatura rusa. Bueno, me pides puras historias. Fíjate que debo reconocer, y eso lo hice público también cuando recibí la medalla Pushkin en 2012, que hasta más o menos de la edad de 17 años, yo todavía no tenía definido del todo a qué me iba a dedicar, aunque ya desde entonces mi inclinación era más que nada literaria. Yo a los 10 años escribí mi primer poema demasiado tarde comparado con lo que los grandes escritores hacen. Pushkin a la edad de 5 años ya escribía poemas muy buenos y en francés, porque era el idioma con el que se comunicaban antes que con el ruso en aquella época. Y yo mi primer poema lo escribí a los 10 años, pero debo reconocer algo. Jamás en todos mis años de infancia y adolescencia leí un libro, y eso lo lamento mucho, que surgiera de mí mismo. O sea, todos Comparto, los libros, comparto. todas las obras que yo leí en primaria y secundaria y el equivalente a preparatoria, las leí porque me los dejaban mis profesores. Uh-huh. Y me gustaba leer lo que me dejaban mis profesores, pero yo nunca había recibido la suficiente motivación como para leer otras obras distintas a las que ellos me dejaban. Hasta que una compañera de la Escuela Nacional de Maestros, yo en aquel entonces tenía 18 años, y recién nos estábamos tratando, y entonces ella no estaba en mi grupo, estaba en otro grupo, pero en la misma escuela. Ya platicando me dijo, oye Luis, me gustaría que leyeras esta obra, ¿sí? En especial que tú leyeras esta obra. Bueno, y lo que me dio a leer y que marcó toda mi vida hasta la fecha es la obra de Crimen y Castigo de Dostoyevsky. Entonces, el muchacho de 18 años que leyó esa obra, seguro no entendió mucho de lo que leyó en ese entonces, pero fue tal el impacto que causó en la mente, en la imaginación de ese adolescente, que a partir de entonces, Luis, ese Luis, empezó a buscar obras de la literatura rusa en las librerías. Yo iba a las librerías tanto de libros usados como de libros viejos, como las librerías normales, y buscaba a los autores rusos. Y es entonces, en esa época, ya cuando por gusto personal, empecé a leer otras obras de Dostoyevsky, pero también de Lermontov, de Pushkin, de Gogol, y bueno,
Y así nació mi afición por la literatura rusa y así fue que me dediqué a la literatura, porque antes yo todavía estaba dudando si dedicarme a la física, que me gustaba, y ahorita la verdad no podría, no recuerdo nada de lo que en aquel entonces estudiaba, más que puras generalidades, y me gustaban otras cosas, pero ese libro fue lo que determinó prácticamente mi desarrollo posterior. Así que Y muchas gracias a esa chica. sí, sí, sí. Además, bueno, con esto que comentabas, ahí había ciertas cuestiones que me resonaron a mí también, porque digo, hasta que Sí. no llegué a los 17 18 años, es como que prácticamente no tocaba un libro. Pero bueno, también mi primer encuentro con la literatura rusa, si se quiere, y con Dostoyevsky en particular, fue también Crimen y Castigo. Y creo que es una obra que a mí me impactó muchísimo. Yo te quería preguntar, ¿te identificaste con el héroe de esta novela o hubo algo del entramado con alguno de los personajes o con algún contexto, alguna escena, algo que te haya impactado y que te haya llevado a- a seguir estudiando y leyendo literatura rusa? Ay, qué buena pregunta, oye. Mira, um, el Luis adolescente, por lo menos esto es lo que recuerdo ahorita, quedó muy impactado con Raskolnikov, pero no me identificaba con él. Yo no era ningún rebelde al estilo Raskolnikov. Uh-huh. Y recuerdo que durante la lectura detesté, odié hasta el límite a Porfiri Petrovich, ajá, a Porfirio. Sí, en español lo llaman Porfirio, comúnmente en las traducciones. Bueno, el, el inspector de policía, bueno, ya con el paso del tiempo me di cuenta que en realidad él era pues uno de los personajes más positivos de la obra de Crimen y Castigo, pero que durante la obra se van llevando las cosas de tal manera que Porfirio aparece como un canijo desgraciado, Mm. como un maldito, como un gato terrible que está acorralando a su ratón y que no lo suelta, no lo deja en paz hasta que lo atrapa. Uh-huh. Pero si ya vemos la manera en que lo hace, es el, mm, el inspector o cómo llamarlo, bueno, más humano que conozco. O sea, ya cuando vemos el verdadero sentido de sus acciones y que en realidad este personaje se preocupa no por la condena del asesino de Raskolnikov, sino por verdaderamente ayudarlo, entonces tenemos un panorama totalmente diferente. Pero en aquel entonces yo odié a este personaje, me identificaba más con el sufrimiento de Raskolnikov, aunque no aceptaba sus motivos. Sí, me parecía fuera de este mundo, como que no era algo real. Y con esto estoy recordando que alguna vez leí que Jorge Luis Borges, en su etapa de adolescencia, también leyó Crimen y Castigo, que le encantó, pero Borges se quedó solamente con la idea de el rebelde y la manera mm, tan estrictamente mm, psicológica en que está redactada la obra, el énfasis psicológico en la obra y el impacto que causa en las mentes de los lectores esta obra con este carácter. Y
llegó el momento en que Borges dijo, este tipo de obra está bien para la adolescencia. Ya después se supera y uno tiene otros intereses, otros ideales. Bueno, cuando yo leí que eso que escribió Borges, de que eso era solamente para la adolescencia, y si ustedes buscan pueden encontrar esta cuestión, es esto que Borges dice. Entonces yo me dije, admiro mucho a Borges. Y Borges quizás sea el escritor latinoamericano más importante del siglo XX y que no fue lo suficientemente bien valorado por quienes deciden a quién otorgar el Premio Nobel de Literatura. Pero bueno, eso no es extraño, eso sucedió con varios Sí. autores y si alguien merecía un premio así, lo merecía Borges. Pero bueno, nunca estuve de acuerdo con eso que leí que él escribió, porque entonces a mí como especialista en Dostoyevsky me dio a entender algo. Hay algunas cuestiones de esta obra que quizá el mismo Borges, con, todo con toda su intuición como artista de la palabra, no, no entendió, pasó de largo. Sobre Crimen y Castigo. ¿Qué es lo que más me gusta de Crimen y Castigo? Me preguntaste. El personaje Raskolnikov es muy impactante, sí. Y hay que entender que Raskolnikov es un tipo de personaje con el que no nos podemos quedar solamente con su negación de Dios, con su idea muy nihilista en la que te especializas de que no hay un principio moral que nos obligue a actuar bien y que todo está permitido. Si Dios no existe además, y para él Dios no existe, todo está permitido. Bueno, esta es una de las ideas centrales de Crimen y Castigo, pero no nos podemos quedar con esta idea, porque Crimen y Castigo no es eso, porque Crimen y Castigo no es solamente nihilismo, porque esta obra, más que nada, también es el contraste que hay entre la lucha ideológica, porque lo que pasa en Crimen y Castigo, más que la exposición que se hace en la obra de los motivos de Raskolnikov para realizar lo que realizó en la obra, lo que se hace es la exposición de diferentes ideologías. Y esto es esencial para Dostoyevsky. Dentro de las obras más importantes de Dostoyevsky, lo que vamos a ver es una lucha de ideas. Los personajes son en realidad portadores de ideas. De una idea es portadora Sonia Marmeladova, de otra idea es portador Porfiri, el inspector de policía, de otra obra, de otra idea es Rodion Raskolnikov y otros personajes más también con sus propias ideas, como Svidrigailov, como Luzin, etcétera, etcétera. Y del choque entre estas ideas hay que ver cuál es la postura del mismo Dostoyevsky. Entonces, si nos quedamos solamente con la postura de Raskolnikov y con la manera en que el autor desarrolla esa postura, con la manera en que explica esta rebelión en contra de Dios, en contra de todo lo establecido y llega él a la conclusión de todo está permitido y llega también a la conclusión de que los seres humanos se dividen en dos tipos de personas, los que tienen derecho a transgredir toda norma de cualquier tipo y los que no tienen derecho a transgredir.
las criaturas temblorosas que están destinadas solamente a seguir a los más fuertes, a los grandes genios. Esto es muy importante, pero no es lo más importante. Y a fin de cuentas, para Dostoyevsky, lo más importante es qué solución se le da a eso que plantea Rodion Raskolnikov y por qué en dado caso la obra se llama Crimen y Castigo, ¿no? Crimen no tanto por el crimen físico que realiza, que por sí es algo que uno no puede dejar de lado y que siempre debe tener en mente, sino crimen por el hecho de que el personaje es capaz de dividir a los seres humanos en estas dos categorías, entre los que tienen derecho y los que no tienen derecho, con la salvedad de que Rodion Raskolnikov dice que tienen derecho los genios, los que están por encima de la masa, sí, pero pone, sin embargo, a pesar de que todo está permitido, y por eso digo que no es del todo nihilista este personaje, a pesar de eso, él pone una salvedad. Todo está permitido, sí y solo sí. Aquel que transgrede va a llevar un paso adelante a toda la humanidad en su desarrollo. Entonces aquí hay un, ¿cómo le llaman? Perdón, no soy filósofo, así que de repente los términos se me pueden ir. Imperativo ético, un imperativo ético. El que dice que no hay ninguna norma, que todo puede transgredirse, bueno, en realidad resulta que hay algo que no se puede transgredir. Solo puedes transgredir sí y solo sí vas con tu acto a llevar a la humanidad a un paso más adelante en su desarrollo. Increíble, increíble. Y esto, justamente esto, es muchas veces lo que no toman en cuenta quienes leen Crimen y Castigo. Y esto justamente está relacionado con el resto de las grandes novelas de Dostoyevsky. Entonces, eh, de Crimen y Castigo, me gusta la manera en que Dostoyevsky va enfrentando las ideas de los distintos personajes, más que a los mismos personajes entre sí, las ideas. Y por un lado, entonces, está la salvadora, la portadora de esa idea luminosa desde el punto de vista de Dostoyevsky, que es Sonia Marmeladova y en parte el inspector Porfiry Petrovich. Y por otro lado, esta otra idea a lo Raskolnikov de dividir a los seres humanos en estas dos categorías. Ahí está el crimen más importante. Y el castigo más fuerte vendrá precisamente por esta división. No tanto, aunque sí se da el castigo, por el asesinato físico. No, muy, muy interesante. Porque, bueno, en esto, ¿no? A mí con experiencia al leer Crimen y Castigo, creo que también uno empatiza con Raskolnikov Sí, y además tiene un ritmo de esa... He leído en este último tiempo una serie de novelas de Dostoyevsky. Me ha parecido que Crimen y Castigo es la que más tiene un ritmo que uno quiere devorarse realmente es esa novela y saber qué es lo que pasa, que uno quiere enterarse, qué va a pasar, qué va a suceder, qué va a acontecer con Raskolnikov, qué decisiones van a tomar, cómo lo van a seguir investigando, qué consecuencia va a tener lo que hizo, porque él también de alguna manera intenta remediar lo que lleva a cabo. Y esta contraposición también que uno sale de esa vorágine de la empatía y del lector, me parece también a partir de
ir leyendo más novelas de Dostoyevsky, también ir leyendo a intérpretes, adentrarse también un poco en la biografía de Dostoyevsky para entender de dónde él recupera ciertos elementos, ciertos matices, cómo él experiencias personales la va volcando en sus novelas. Y me llamaba un poco también la atención esto que vos mencionabas de como que a partir de uno de sus escritos titulado El Doble, si mal no me equivoco, ya empieza a confrontar entre cada personaje principal o cada uno de los personajes contaría con su contrapuesto, ¿no? Con su oposición. Entonces, y que además estos personajes, como mencionabas, representan ideas o son posturas de ideas y cómo se van contraponiendo y todo. Es decir, cómo deducimos de alguna manera, me parece que a partir de la lectura de biografías de Dostoyevsky, decir, bueno, empatizamos con Raskolnikov, pero la idea de Dostoyevsky o lo que defendería Dostoyevsky, ¿es eso o no es eso? Eso me parece que lo aporta ahí un poco la lectura de las biografías. Sí, y sobre lo que mencionas, mira, quiero comentarles algo. Um, no es, primero, que Raskolnikov esté intentando corregir algo. En realidad, él no trata de corregir nada. Y, y quien pide que corrija es Sonia Marmeladova. Mm, Es ella quien le dice, ¿cómo puedes vivir así? Vea vea la plaza pública, la plaza central, inclínate en medio de la plaza, besa la tierra que has mancillado, aunque ahí sea cemento, mm, besa la tierra que has mancillado y pide perdón. Y Raskolnikov lo termina por hacer, pero sin nunca estar convencido de que tenga razón, de que haya una razón para hacer eso. Porque él pide perdón, pero no entiende por qué tiene que pedir perdón. ¿Por qué razón? Porque él no se ha arrepentido de su teoría de que la humanidad se divide en dos categorías de seres humanos. Y de hecho, él nunca se arrepiente de esta teoría. Él se entrega no porque se arrepienta de esta teoría, ni porque piensa que su idea acerca de los seres humanos haya sido falsa. mm, No, sino él se entrega por otra cuestión. Él hace un experimento sobre sí mismo para definir si es un hombre del claro. estilo de Napoleón, si pertenece a los genios que pueden transgredir o si es una criatura temblorosa, un gusano que solamente debe seguir a los que sí pueden transgredir. Y entonces esta es una cuestión de soberbia, porque él se tiene que demostrar a sí mismo que es de esos genios, que él tiene derecho a transgredir. Y cuando se da cuenta que si tuvo necesidad de ponerse a prueba, desde ahí ya está mal, porque Interesante. los verdaderos genios, los verdaderos transgresores que sí tienen derecho a eso, no necesitan de ninguna prueba. Entonces es cuando él se da cuenta, soy una criatura temblorosa. Sin embargo, uno como lector no se queda con eso de que él es una criatura temblorosa. Lo sigue percibiendo como alguien distinto. Y tiene razón, empatizamos con Rodion Raskolnikov. Cuando yo leí por primera vez la obra, empaticé con él mucho. Sí, y lo sigo haciendo hasta la fecha. ¿Y por qué? Dostoyevsky mismo empatizaba con este personaje. ¿Por qué le era tan querido? De hecho, en el mismo nombre de este autor se refleja qué tan querido, qué tan caro era para el mismo Dostoyevsky. En ruso,
Rodión, Rodia, lo llaman en diminutivo. Rodión viene de Rod, que significa algo así como linaje. Uh-huh. Pero también viene de Radimi, que significa querido, querido. O sea, alguien querido íntimamente, como si fuera parte de tu familia. Sí. Y por otro lado, Raskolnikov viene de la palabra rusa Raskol, que significa cisma, como el cisma religioso que se dio durante la época en que Pedro el Grande hace algunas reformas religiosas que no son aceptadas por varios grupos religiosos durante esa época. Entonces se produce el cisma religioso. A esos cismáticos se les llama Raskolniki en ruso, Raskolniki, y eso, bueno, se parece ya a Raskolnikov. En otras palabras, Dostoyevsky, al ponerle ese nombre, le dijo, mi querido cismático. Uh-huh. Y este querido cismático es lo que Dostoyevsky nos presenta. Y Dostoyevsky ama ese, ese cisma, esa rebeldía de Raskolnikov, porque Dostoyevsky mismo pasó por esta misma experiencia. No en vano, en una parte, en alguno de sus escritos, él menciona que mi fe atravesó por la, el lienzo de las dudas. Mi fe atravesó por el lienzo de las dudas. Y yo creo que toda su vida vivió él así, porque durante toda su vida, al ver al mundo, él fue una persona creyente, creyó profundamente en Dios, pero al ver al mundo que él creía que había creado ese Dios, se daba cuenta que era un mundo tremendamente injusto y que muchas de esas injusticias no podían ser justificadas, ni aún, es decir, más aún con la existencia del tipo de Dios que la religión cristiana describe, un Dios que es omniabarcante, omnisapiente, omni... bueno. Eso te quería preguntar, Luis, porque también, bueno, en tu currículum mencionábamos el tema del estudio del cristianismo en Dostoyevsky. Es decir, es un cristianismo Sí, muy, muy particular, ¿no? El de sí, esta muy persona. cierto. Muy cierto. Entonces, entre las cosas que Dostoyevsky ve es que él quiere estar apegado al escribir sus obras a la descripción de la realidad, ser lo más objetivo posible. Sí. Y cuando nosotros leemos las obras de Dostoyevsky, y en concreto Crimen y Castigo, pues lo primero que decimos es un gran psicólogo, es muy objetivo y es al mismo tiempo un gran psicólogo. Y al respecto, Dostoyevsky llegó a responder, porque en su tiempo ya lo catalogaban como ese gran psicólogo. Él llegó a responder, dicen de mí que soy un psicólogo. No, no, simplemente soy realista, pero realista en el más alto sentido de la palabra. Y ojo, aquí hay que entender la diferencia entre un simple realista y un realista en el más alto sentido de la palabra. ¿Y qué será el alto sentido de la palabra? Siendo él creyente, de veras confesándose ante sí mismo, ante su propio corazón, de que sí existe un Dios, él verdaderamente cree que existe una realidad
que es acorde con el sentido mismo que le dio Dios a esa creación. De esta manera, describir la realidad, ser un realista en el más alto sentido de la palabra, para él significa descifrar esa realidad. No quedarse en el nivel en que la mayoría de nosotros nos quedamos. Por algo, él decía, toda mi vida la he dedicado a descifrar el misterio que es el ser humano. Y eso Justo lo hace en pensaba, todas sus obras, intentando descifrar ese misterio. Y para él ese misterio no está en un ser humano negador de Dios, que piensa que solamente existe lo que se puede ver, no está en la mente euclidiana que juzga a través de una mente que solamente se queda en el nivel objetivo, digo, objetivo relativamente, ¿no? Porque ya sabemos que cuando vemos un solo objeto, por ejemplo, la manera en que lo vemos cada uno de nosotros es muy diferente y depende de nuestra propia subjetividad. Pero Dostoyevsky trataba de ir más allá, descifrar al ser humano, descifrar a la realidad en la que vive el ser humano. Y esa realidad no es solamente la que ven mis ojos, no. Esa realidad está imbuida, llena también del espíritu mismo de la creación con que la llenó el mismo creador. Si no tomamos en cuenta esto, si dejamos a Dostoyevsky y lo vemos solamente desde la perspectiva de alguien que no comparte las ideas de este autor, entonces no entenderemos muchas de las cosas que nos trató de decir Dostoyevsky en sus obras. Él, ante todo, es un autor creyente, un autor cristiano, pero tienes razón, su cristianismo además es muy específico. Él asimismo no se verá como un cristiano con sus especificidades, no, porque ante sus propios ojos él es un firme cristiano ortodoxo que se apega a la iglesia ortodoxa, que cree en lo que la iglesia ortodoxa cree, pero no en vano. Yo muchas veces llegué a escuchar a sacerdotes de la iglesia ortodoxa diciendo repitiendo una idea más o menos en los términos que lo voy a decir ahorita. Nosotros apreciamos mucho el que buena parte de los lectores de Dostoyevsky se convirtieran al cristianismo, llegaran a la ortodoxia a través de Dostoyevsky, y eso se lo agradecemos mucho. Sí, con la cuestión de que qué bueno que llegaron a través de Dostoyevsky, pero ahora entiendan las verdaderas bases de la ortodoxia. Ahora nútranse de la ortodoxia tal cual, porque algunas ideas que manifiesta Dostoyevsky en sus obras están muy lejos de esa ortodoxia. Y los sacerdotes ortodoxos lo entendieron perfectamente. Por ejemplo, una de las cosas que llama la atención en los hermanos Karamazov es que en la plática que tienen en una taberna el seminarista Alyosha Karamazov y su hermano mayor, es el hermano medio, son 3 hermanos en total, Iván Karamazov, Iván le platica, se empieza a abrir ante Alyosha, le describe algunas cosas de cómo ve a Dios. Iván le dice a Alyosha, durante todo este tiempo, ellos habían estado separados por lo visto, durante estos meses, tú me has estado viendo todo el tiempo,
todo el tiempo. Y tu mirada como que trae consigo una pregunta que nunca me has formulado. Mm. Y esa pregunta es, Iván, ¿cree o no cree? Mm. ¿Y sobre qué pueden platicar los niños rusos de la actualidad? Pues los chamacos rusos, los chicos rusos solamente pueden platicar acerca de si creen o no creen. Y ya que tienes esa pregunta en tu mirada todo este tiempo, pues pongamos que, a pesar de que me escuchaste, que yo dije que Dios no existe, pongamos que, y te lo concedo, que probablemente Dios exista. ¿Sí? Entonces, no voy a poner en duda eso. Pongamos que Dios existe. Uh-huh. Lo que no puedo aceptar es el mundo de este Dios. Pero amo entrañablemente este mundo, más allá de la lógica. Y entonces Alyosha se entusiasma y dice, pues con esto ya tienes la mitad de tu salvación. Bueno, Iván le responde, ya te estás preocupando por mi salvación. Muchas gracias, aunque yo no he pedido ser salvado, necesito ser salvado. Y Alyosha le dice, sí, bueno, ya tienes la mitad de tu salvación. Y entonces Iván le responde, y dime cuál es la otra mitad. Y Alyosha toca un punto que nada tiene que ver con la ortodoxia rusa. Y es, resucita a tu familia, a tus familiares muertos. ¡Wow! Resucita a tus familiares muertos. En la actualidad en Rusia existe una tendencia muy fuerte que se llama cosmismo, el cosmismo ruso, que a tu público y a ti les sugiero mucho que sigan esto. Es una tendencia muy importante y en donde se habla que, bueno, hay un filósofo religioso ruso llamado Nikolai Fyodorov, que él dice que tenemos, hablando de imperativos éticos, ¿sí? Tenemos una misión y esta misión, digamos que fue dada por Dios. O sea, aquí vamos a encontrar cierta resonancia con lo que hace decir Dostoyevsky a su personaje Alyosha, el seminarista. Resucita a tus seres muertos. Aunque ahorita yo dije a tu familia, igual y me equivoco y no es familia, sino en general a tus seres muertos. ¿Sí? Y entonces, Nikolai Fyodorov decía, el imperativo ético que tenemos es que primero tenemos que hacer cumplir la idea de Dios, la idea de Dios como parte de la historia, del desarrollo de la historia humana. O sea, hay una idea preconcebida por Dios acerca de lo que Dios espera del desarrollo en la historia del ser humano. Esto se llama historiosofía. Y, y esta idea tiene que ser ejecutada, realizada por el ser humano, pero de manera libre. Uh-huh. De manera libre llegar a esto. ¿Y en qué consiste? Hacer que el mundo deje de ser el caos que es, que la civilización eh, eh, que nos dicta todo lo que la sociedad humana es, una sociedad en donde cada quien ve por sus propios intereses, y estamos hablando tanto a nivel individual como a nivel países, por ejemplo, ¿sí? O los intereses de las corporaciones, etcétera, etcétera. Y entonces eh, hay que intentar realizar el ideal que está, digamos que
predestinado para el ser humano, pero que tiene que ser un ideal realizado por el mismo ser humano y de manera libre. O sea, predestinado, pero al mismo tiempo libre. Uh-huh. Y entonces, esta paradoja, ¿a qué nos lleva? Este ideal tiene que ser la realización del paraíso aquí en la tierra. No allá, no cuando nos hayamos ido, no pensando en que existe la vida después de la vida. No, no, no. Aquí en la tierra nos lo merecemos o tenemos que hacer lo necesario para merecerlo y para alcanzarlo. Y entonces este filósofo religioso Nikolai Fyodorov hablaba acerca de que toda la humanidad en conjunto tendría que unir sus fuerzas para alcanzar este ideal de la realización del paraíso terrenal. Y para eso se necesita una sociedad muy diferente a la sociedad de la civilización actual. Tendría que cambiar radicalmente sus intereses, su forma de manifestarse, y para poder hacer eso se necesitaría algo que Dostoyevsky desarrolla muy bien en Los Hermanos Karamazov, y es la idea de la tierra, para alcanzar el ideal, tiene que dejar de ser un conjunto de naciones, de países, que sí estamos en un mundo global, pero al mismo tiempo aislado. Claro, sí, sí, sí. Sí. De países y naciones y empresas que luchan por sus propios intereses. No, sino tiene que ser una tierra en donde los estados desaparezcan, en donde la iglesia que traicionó a Cristo, según la perspectiva de Dostoyevsky, la iglesia católica que tomó una de las tentaciones del diablo, que las tentaciones que pone ante Cristo y que le ofrece el poder universal, y Cristo le responde: no tentarás a tu Dios y a tu Señor. Bueno, Dostoyevsky dice: la iglesia no puede transformarse en Estado, porque entonces es totalmente contrario a lo que Cristo vino a, Predicar. a, a predicar. Así que, ¿qué es lo que tiene que pasar? Que desaparezca el Estado, que desaparezcan los países, y que el Estado mismo, al desaparecer, que el mundo mismo, al desaparecer, se transforme en iglesia. O sea, al revés. Sí. Y no es una iglesia ya con muros, con sus rituales, dentro de esos muros. No, 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 no. Sino Dostoyevsky está hablando de un mundo en donde ya no hay intereses ajenos, ya no hay mío tuyo, ya no hay esas diferencias sociales, racistas, ni nada por el estilo, sino que un mundo en donde cada quien, cada ser humano, ha evolucionado a tal grado de que, conservando su libertad, sigue pudiendo elegir entre el bien y el mal. Y sin embargo, gracias a esa libertad y gracias al tipo de ser humano que ahora es, en libertad puede elegir siempre el bien. En la elección del bien como la máxima manifestación de la libertad de uno. Entonces, es esa una de las cuestiones que nos deja Dostoyevsky para todos los tiempos. Por eso Dostoyevsky es tan actual. Claro. Más allá de si eres creyente o no eres creyente, de si eres católico, de si eres ortodoxo, de que si eres evangelista, testigo de Jehová o lo que sea,
o incluso hasta si eres ateo, la máxima manifestación de tu libertad es elegir el bien. Cuando uno llega a ese grado de conciencia, entonces eres capaz de darlo todo en nombre del otro. Darlo todo en nombre del otro, esto es muy cristiano, es cierto. Esto es lo que se supone que hizo Cristo, sí, pero esto es lo que se supone que tendría que hacer todo ser humano que está preocupado por el bien común. Esto, Mi propio sí, bien, entonces, es el bien de los demás. Mi propia felicidad es la felicidad de los demás. Yo no puedo ser feliz si en el mundo hay infelicidad. No lo puedo. Y Nikolai Fyodorov, el filósofo religioso del que estábamos hablando, decía, tenemos que hacer que en la tierra se instaure el paraíso del que tanto nos hablan las escrituras. Sí, pero insisto, ese paraíso tiene que ser aquí, no como premio allá, ¿sí? Y entonces, para instaurar ese paraíso éticamente, yo no puedo considerar que he alcanzado ese paraíso si ese paraíso es solamente en una parte de la tierra. Si hay seres humanos que sufren en otro lado. Uh-huh. Y no lo puedo alcanzar incluso, él lo lleva todavía más allá. Dice, si en toda la tierra ya está el paraíso terrenal, entonces todavía sigue siendo éticamente no alcanzado, porque antes que nosotros existieron generaciones y generaciones de seres humanos que sufrieron y que fueron colaborando para que nosotros llegáramos a lo que llegamos. Así que este paraíso tiene que ser logrado también para las generaciones, tanto futuras como las generaciones pasadas. Y esto uno puede decir, pues es que está muy loco. Pues sí, está muy loco. Pero Fyodorov decía, bueno, para ello solamente lo podemos hacer si resucitamos a todos aquellos que alguna vez vivieron sobre la faz de la tierra. Ups, y justamente esto es lo que dice Alyosha Karamazov a su hermano. Ahí está la otra mitad. Por lo tanto, todavía no está salvado, todavía no está salvado si amas más allá de la lógica a la creación. Todavía no está salvado si logras el paraíso terrenal para los que viven contigo en ese mismo tiempo. No, también hay que resucitar a tus seres muertos. Esto puede ser que no sea aceptado por muchos y digan, pues, ¿para qué, no? Más sobre todo para aquellos que creen que sí existe vida después de la vida, y para qué resucitar a ellos cuando tienen otro tipo de existencia, ¿no? Pero para Dostoyevsky esto es importante, ¿sí? El paraíso aquí en la tierra, y que la injusticia ya no sea parte del sello de la existencia humana. Uh-huh. Sí. Entonces es un rollo tremendo, tremendo, y que tiene muchas vertientes por analizar, y en lo cual Dostoyevsky creía. Podemos no compartir algunas de las cosas de él y podemos decirlo que, bueno, pues es un pensador religioso que esperábamos, pero Dostoyevsky no nos suelta, no nos suelta, porque a pesar de que entre nosotros haya no creyentes,
nos dice, no te escapas. ¿Por qué razón? Porque de todos modos tú tienes la responsabilidad ante todos los demás por cualquier hecho deleznable que sea cometido por el ser humano. Tú también eres responsable individualmente. Y no en vano, en los hermanos Karamazov, el Starets Zosima, que es uno de los personajes más entrañables para Dostoyevsky, un sacerdote religioso, pero que no tiene un grado religioso similar a lo que tienen los demás. Esto, digamos que su autoridad es más bien moral. El Starets Zosima, cuando escucha el pleito que se traen al interior de la familia de los hermanos Karamazov, el hermano mayor Dmitri con el padre, que están ambos enamorados de una misma persona, de una misma mujer, Grushenka, y se pelean delante de él y hay amenazas y todo, hasta amenazas de muerte. Zosima se levanta, todo enfermo, apenas si se puede mover, se levanta de su asiento, se inclina, cae de rodillas ante Dmitri Karamazov y le dice, perdóname. Y uno como lector dice, ¿qué está pasando aquí? Bueno, ¿por qué no? ¿Perdonar por qué? Si él no ha hecho nada. Pues la idea de Dostoyevsky es, perdóneme porque no he brillado lo suficiente para evitar su caída. Y esa es la responsabilidad que nos da Dostoyevsky a todos. O sea, no te hagas. No puedes decir que tú no tienes la culpa de lo que hizo el otro, aunque ni siquiera lo conozcas. Dostoyevsky dice, todos somos responsables, todos somos culpables. Y no se trata de ir pidiendo perdón a todo mundo cada ocasión. No, dice, haz algo, haz algo. Y ese algo que tiene que hacer, según Dostoyevsky, es llenarnos digamos, de tanta luz que seamos capaces de iluminar a los seres que nos rodean. Y a través de iluminar a los seres que nos rodean, evitar la caída de estos seres, de estos hermanos. Sí. Y eso es Alyosha Karamazov. Alyosha va por el mundo llevando su luz y haciendo que la gente que lo rodea saque cosas muy buenas de sí mismas que ante otros no es capaz de sacar. Sí, sí es muy distinto el cristianismo de Dostoyevsky, muy, muy distinto. Y lo que tiene este cristianismo es que nos toca a todos, seamos o no cristianos, seamos o no creyentes, todos somos responsables. Increíble, increíble, muy interesante, me deja pensando y haciendo otras conexiones quizá también con algunas otras lecturas que iba llevando, pero bueno, mencionaste muchísimos temas como esto del realismo, lo de la realidad, la cuestión esta de la psicología, porque bueno, incluso hasta Nietzsche, recuerdo en las cartas que menciona, nombra a Dostoyevsky, hace referencia a él, ya lo mencionan y lo encasillan, por decirlo de alguna manera, como psicólogo, un gran maestro de la psicología, y si bien está esa herramienta o ese elemento, no es únicamente un psicólogo, sino que sobrepasa esto y cuando vos mencionabas y ibas describiendo, también, ¿no? Esto de descifrar el misterio. Y me parece como que es justamente esto, ¿no? Frente a quizás un avance de la modernidad, de los estados modernos y demás, es como decir, bueno, se intenta anular o eliminar el misterio, pero eso sigue palpitando, sigue pulsando por debajo de toda esta gran maquinaria, de todos estos avances tecnológicos, de toda esta sociedad en la que estamos inmersos ahora, y ese misterio sigue ahí. Y dice, bueno,
quizás él por su experiencia de vida, sea en Siberia o sea por después su pasión por el juego o demás circunstancias o incluso sus experiencias en los amoríos y demás o la relación con el padre incluso, distintos hechos, todo como que lo van llevando a partir del cristianismo como una vía de acceso a después lo que él concibe como ese misterio que se le revela o ha tenido él cierto acceso y conocimiento e intenta compartirlo, por decirlo de alguna manera, a través de sus escritos, de su obra. Entonces, me parece como que es muy interesante eso y en algún punto eh, esto, ¿no? Como decir, pasaron 200 años de que nació Dostoyevsky y justo por eso este año es tan particular también con respecto a quienes nos dedicamos a esto, nos entusiasma la lectura de este autor. Es decir, porque si sabemos, podemos resumir Los Hermanos Karamazov o Crimen y Castigo, ya sabemos qué va a pasar, por qué igual vamos a leerlo, por qué continuamos leyéndolo y por qué nos atrapa tanto, ¿no? Y me parece que tiene un poco de ver con estos elementos y que también hacen un poco al problema y a un cierto eje transversal en las obras de Dostoyevsky, porque me parece que hay también una constante con el hecho de o el parricidio, pero o hay un homicidio o un suicidio, y eso también mostraría altos y bajos de la experiencia del ser humano o de la esencia del ser humano, ¿no? Fíjate que mientras Dostoyevsky se dedica toda su vida a desentrañar este misterio, se habla comúnmente de que al irlo desentrañando, Dostoyevsky llega a la conclusión de que el alma humana en su naturaleza es muy amplia, que encierra en sí misma tanto el bien como el mal. Uh-huh. Y al encerrar en sí misma el bien y el mal, entonces es capaz de tocar los dos grandes abismos, o sea, el abismo del bien, el abismo del mal, el abismo de la perdición por un lado y el abismo de la santidad por el otro. Y eso una sola persona en distintos momentos. Uh-huh. Y a mí me parece que esta es una comprensión errónea de lo que en verdad es Dostoyevsky. Sí, sí, en sus obras vemos cómo personajes llegan a este suicidio. Les recomiendo mucho, amigos, que lean la obra Los Demonios, que es una novela maravillosa en donde se ve una escena en donde uno de los personajes llamado Kirill, aunque en las traducciones luego le ponen otro nombre, bueno, Kirill se Kirilov, si suicida. no me equivoco, en la de Alianza. eh, bueno, ahorita lo dices, se suicida ideológicamente a partir de una idea. Y es que eso es Dostoyevsky. Todos sus personajes son portadores de ideas, como lo decíamos. Y entonces Kirill, a pesar de ser una persona tremendamente noble, se ve que es también muy querido este personaje por Dostoyevsky. Él, cuando otro personaje lo llena de ideas acerca de que Dios no existe, entonces él asume que de veras Dios no existe y que por lo tanto entonces hay que sustituir a ese Dios a través de un acto máximo de libertad. ¿Y qué acto de libertad puedo tener yo que sea el más grande que el de tener dominio y decisión sobre mi propia vida? Y entonces me suicido
porque soy amo y señor de mi propia vida, sustituyo a Dios y con eso estoy demostrando mi propia libertad y mi propia divinidad. Y lo hace este personaje. Entonces, ¿cómo puede haber personajes de este tipo que lleguen al suicidio por cuestiones ideológicas extremas, como un acto de nobleza, además, porque él pretende dejar una enseñanza a las futuras generaciones y dicen, véanme, he llegado a la total libertad, ustedes sean libres, y se Luis, suicida. Luis, Su suicidio, irónicamente, lo realiza como parte del plan que tiene una sociedad terrorista en donde va a manejar el suicidio de este personaje para sus propios intereses. Entonces, resulta absurdo y este personaje Kirill lo sabe y hasta va a dejar su firma en eso, para ayudar a esta sociedad. Entonces, ¿por qué tenemos personajes que siendo tan nobles llegan a tales absurdos, a, a, a un acto que se podría decir que es incluso un acto de maldad porque es contra sí mismo, pero sigue siendo un acto de maldad? Y entonces, ¿cómo estos mismos personajes en este supuesto acto de maldad simultáneamente están demostrando una grandeza enorme, enorme, porque eso lo está haciendo desde su perspectiva como una aportación de bondad para el género humano? ¡Wow! Estos dos abismos de los que hablamos en una misma persona manifestados en un solo acto. Y personajes así por el estilo, bueno, lo importante, sin embargo, para Dostoyevsky es, no importa qué tipo de ser humano eres. Y en ese caso, ¿qué tipo de personaje él está representando en sus obras? Tienes la oportunidad. Puedes ser todavía una persona mejor. Pero lo importante es que la fuente, la verdadera fuente de vida, no se pierda. Y Kirill se suicida amando entrañablemente la vida, pero contaminado por esta idea. Sí, así pues, Dostoyevsky, al analizar a los seres humanos, al desentrañar ese misterio, llega a una conclusión. Más allá de si el mal o el bien son los que están en la naturaleza del ser humano, que yo soy de la postura que en realidad Dostoyevsky cree que el bien es inmanente en el ser humano, no el mal. Y a pesar de que en varios de sus escritos podemos encontrar que el mal está profundamente arraigado en el ser humano, hay que ver que una diferencia enorme, es decir, cuando algún personaje señala que el mal está ya en la naturaleza, y otra cosa es que el mismo Dostoyevsky lo diga, ¿sí? Y en varios de sus personajes, los que son positivamente hermosos, así él los llamaba, en estos personajes nunca vas a ver la idea de que el mal forma parte de la naturaleza humana, sino que es algo más bien aprendido. Sí, entonces decía que para Dostoyevsky lo importante es no
perder la fuente de vida. Y evidentemente para él la fuente de vida es Dios. Y evidentemente el modelo a seguir para un ser humano es Cristo. O sea, la idea de Dostoyevsky era, el ideal nuestro es aspirar a transformarnos en Cristos. Un Cristo, unos Cristos que jamás van a elegir el mal a sabiendas de que está mal. De que siempre, a través de la máxima manifestación de su libertad, van a elegir este bien. Siempre. Y él piensa que Cristo es un ideal alcanzable aquí en la tierra. Y de entre sus personajes que están más cercanos a este ideal alcanzable son Alyosha y Zosima. Un tanto el príncipe Myshkin. Eso le iba a preguntar, si Mishkin iba por ese camino, porque me resonaba con la libertad en relación al suicidio, ese personaje de la libertad como divinidad, y cómo todos los otros personajes con eso ruin intentan de alguna manera como prenderse de esa pureza o de esa divinidad, ¿no? Como también de alguna manera esa santidad o ese bien que vendría aportando Mishkin, si de alguna manera, justamente después todo el entorno y todo lo que lo va rodeando, lo quiere contaminar en algún punto. Tienes razón, y fíjate que con esto me haces recordar lo que alguna vez llegó a decir Dostoyevsky sobre el Quijote. Él decía que el Quijote es la obra más triste jamás escrita. Sí. Bueno, jamás escrita en el sentido de que nunca se había escrito una obra más triste que el Quijote. ¿Y por qué razón? Si es una obra tan cómica, tan maravillosa, sí, sí, sí. Pero por algo también Dostoyevsky llegó a decir, a partir de la lectura de este Quijote, que ¿qué pasaría si Cristo reapareciera entre nosotros? La prometida segunda venida de Cristo. Bueno, ¿qué pasaría? Él decía que entre nosotros juzgaríamos al Cristo como si se tratara de un idiota. Porque actuaría de tal manera tan diferente a lo esperado, tan diferente a como es lo normal entre nosotros, que no podría ser otra cosa más que un idiota. Y dentro de la literatura rusa existen muchos personajes en muchos cuentos populares rusos y en muchas obras literarias también, en donde se habla de un personaje aparentemente idiota por sus acciones, tan impensadas, tan locas, pero que a fin de cuentas resulta ser el más sabio entre todos. Este es el Quijote para Dostoyevsky. Un perfecto idiota que a la mera hora no es ni idiota ni loco, sino que está lleno de plena sabiduría, pero que entre la gente es tomada así. ¿Y por qué es la obra más triste? Por lo menos porque en esa obra, el Quijote, la obra termina con un Quijote derrotado, con un Quijote que abandona, que regresa a su lugar natal ya derrotado, listo para morir. Y si ese es el personaje más noble y todos los demás personajes cuerdos no hacían otra cosa más que burlarse de él por las alucinaciones que tenía, por transformar su realidad en algo que no era lo que los demás estaban viendo, pues entonces, ¿cómo siendo él un loco de remate,
es el único que verdaderamente se preocupa por el bienestar común. Y eso es terrible. Y si nosotros leímos el Quijote y no entendimos esta parte, no entendimos el Quijote. Dostoyevsky entonces dice, ¿cómo poner en mis obras a un personaje que sea hermosamente positivo? O al revés, positivamente hermoso. Para que sea positivamente hermoso, porque hay de belleza a belleza y mucha gente repite lo que alguna vez se llegó a decir de que Dostoyevsky afirmaba que la belleza salvará al mundo. Sí, 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 tienen razón. Dostoyevsky afirmó que la belleza salvará al mundo, pero es una belleza que comúnmente es ridiculizada por los demás porque no la entendemos. Entonces, la verdadera belleza positiva de la que hablaba Dostoyevsky era de una belleza de carácter moral, de una belleza crística. La imagen de Cristo otra vez vuelve a nosotros. Sí. Y de hecho, él incluso dice, si estás ante la disyuntiva de cómo actuar y no alcanzas a entender en dónde está el bien y en dónde está el mal, que en tu mente surja la imagen de Cristo y pregúntate, ¿cómo actuaría Cristo bajo esta circunstancia? Y actúa en consecuencia. Sí. Bien, Luis, para ir cerrando ahí una última preguntita, ¿cuál crees vos que es la obra culmen de... Me habías mencionado que era Crimen y Castigo, la que más te impactó de adolescente, la que más después fuiste quizás trabajando y elaborando, pero digo, los círculos, vos personalmente, y los círculos de especialistas que se dedican a la obra de Dostoyevsky, ¿cuál marcan o cuál señalan que es la obra culmen de de este autor? Creo que la respuesta ya la tienes tú mismo, a juzgar por todo lo que he dicho a lo largo de esta charla contigo. Definitivamente los hermanos Karamazov. Sí. Mm. Eh, es Pues, la obra que más me ha impactado de este autor y el desarrollo de las ideas que les he planteado. mm, Yo creo que habla por sí mismo, sí, y sobre qué es lo que piensa el círculo de especialistas. Pues yo hasta ahorita no conozco un solo especialista que me haya dicho a mí o que le haya escuchado decir a alguien más que Crimen y Castigo sea la obra cumbre. mm. No. Crimen y Castigo es una de las obras cumbres de todos los tiempos y estamos obligados a leer esta obra. No se escapen de ella. Es una obra maravillosa. No nos podemos ir sin leer esta gran obra. Sí, que no se dejen llevar por la Pero cantidad de páginas porque realmente uno se sí, adentra en la sí, 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 lectura sí, y sí, pasa y sí, sí, le da a uno le da pena ir terminando con la lectura de la es novela cierto. después. Sí, sí, sí. Pero sobre todo lean Los Hermanos Karamazov. Yo les sugiero que antes de leer Los Hermanos Karamazov, lean Crimen y Castigo. Sí, lean algunas otras obras de Dostoyevsky, de preferencia también las novelas, Los Demonios, el Idiota. Uh-huh. Y bueno, pero una vez que han leído Crimen y Castigo, ustedes ya tienen las bases para entender mucho de lo que se desarrolla en los hermanos Karamazov. Porque una de las ideas centrales de los hermanos Karamazov es esta misma rebelión que ya notamos en Rodion Raskolnikov. Sí. Otro personaje de esta novela de los hermanos Karamazov, Iván, también afirma que Dios no existe y que todo está permitido. Con la salvedad de que él ya no dice que está permitido solamente para los genios, eso ya no lo dice.
Tampoco dice que solamente está permitido si es que se lleva a la humanidad a un grado superior de evolución. No, 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 ya no está esto. En este personaje ya no aparece. Sin embargo, por todo el contexto de las luchas ideológicas que hay entre los distintos portadores de ideas que aparecen en la obra, Los Hermanos Karamazov es la obra más fuerte de la literatura rusa, sí, y yo diría de la literatura universal. Ojo, yo no demerito los grandes clásicos como la Ilíada y la Odisea, como Hamlet y las demás tragedias clásicas de Shakespeare, y como la Divina Comedia, Dante, sí, etcétera, sí, sí. etcétera. Cada una tiene su propio lugar y bien ganado. Pero una vez le escuché decir a una especialista rusa, Svetlana Grigorievna Simeonova, le escuché decir, ante los planteamientos, ante la novela de los hermanos Karamazov, toda la literatura de todos los tiempos palidece. Y yo estoy totalmente de acuerdo. Bueno, Luis, te dejo ahí un breve espacio para que invites a toda la gente que mire el video, que se acerque acá a esta conversación, a que los invites a las veladas rusas y los demás proyectos y cuestiones que estás realizando. Así que te dejo ahí tu espacio también para la invitación. Muy bien, te agradezco mucho. Primero les comento que estas veladas rusas, que son unas actividades de difusión cultural en donde hablamos de todos los temas, no solamente de Dostoyevsky, no solamente de literatura, sino en general de la cultura rusa. Nacen por ahí del año del 2017 y estas veladas rusas se vienen realizando una vez al mes. A veces tenemos meses en donde realizamos 2 o incluso 3 veladas. O sea, no es algo rígido, vamos, pero procuramos que por lo menos haya una velada rusa al mes. Sí. Hace poco, debido a la pandemia, evolucionamos y entonces empezamos a hacer transmisiones virtuales de nuestras veladas. Así que yo los invito a que busquen en mi página personal de Facebook. Ahí yo aparezco como José Luis Flores López. Y ahí le hago la publicidad a las veladas rusas. Pero en el mundo los José Luis Flores López somos una plaga. Pero Hay muchos... me voy a encargar de dejar el link en Ah, cada uno de los videos y en el video para que eso, vayan directamente, porque así ahí también aparece. lo Ah, descubrí yo. Así que, sí, 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 hay muchos José Luis Flores López en Facebook. Bueno, ahí yo aparezco con mi imagen, abrazando una estatua del Quijote, que también es uno de los personajes favoritos míos. Bueno, el caso es que ahí yo les pongo información sobre las veladas, pero además existe en el propio Facebook un sitio, una página que se llama así, Veladas Rusas MX. Nada más que en este lugar, digamos que hacer un intercambio más personalizado, pues es más difícil porque no da las mismas opciones que la página personal. Pero bueno, ahí en Veladas Rusas MX de Facebook, nosotros hacemos las transmisiones en vivo de nuestros eventos. Y en estas veladas podemos tocar temas de pintura, de escultura,
de música, de historia. Hace poco, por ejemplo, tuvimos una velada sobre el tema del inicio de la Gran Guerra Patria, etcétera. Entonces, todo lo relacionado con la cultura rusa, todo eso se vale. Son veladas de difusión cultural. Entonces, no es un lenguaje especializado el que utilizamos durante nuestras veladas, porque de lo que se trata es difundir la cultura rusa, hacer que crezca el gusto por esta cultura, que es una de las culturas más ricas, más extraordinarias y maravillosas que hay en el mundo, independientemente de que cada quien ame sus propias raíces, su propia cultura. Yo soy mexicano, amo entrañablemente la cultura de México, y entiendo que cada uno de ustedes también tendrá sus motivos de orgullo para amar a su propia cultura, y se vale y debe ser así. Pero aparte de eso, uno de mis grandes amores definitivamente es la cultura rusa, la literatura rusa, más en concreto, Dostoyevsky, ¿sí? Pero bueno, entonces, para todos ustedes que gusten de la cultura rusa o quieran irla conociendo, entrar a este mundo maravilloso, los invito a que nos acompañen en estas veladas. Síganos en Veladas Rusas MX, y ahí yo estaré poniendo, igual que en mi página personal, las fechas en las que tendremos nuestras siguientes veladas. Por ejemplo, dentro de poco, el día 17 de julio, tenemos nuestra siguiente velada, que va a ser sobre por cierto, una cantante argentina que está radicada aquí en México. No sé, quizá alguno de ustedes la conozca. Se llama Margie Bermejo. Hizo una buena carrera artística aquí, y el día 17 ella va a estar con nosotros. Le vamos a hacer una entrevista. ¿Pero qué tiene que ver Margie Bermejo con la difusión de la cultura rusa? Ah, bueno, Margie Bermejo es una gran persona, una gran amiga, que aceptó de buena gana, como además también comparte el amor por la cultura rusa y está aprendiendo el idioma ruso, aceptó de buena gana cantarnos, siendo ella una cantante profesional, algunas canciones de la Gran Guerra Patria relacionadas con este tema. De la Gran Guerra Patria de Rusia, de la Unión Soviética, y cantarnos algunas romanzas rusas. Entonces, sus canciones serán en ruso. Nosotros nada más iremos dando pie para que ustedes conozcan un poco de la historia de estas canciones y entiendan el contenido, pero va a ser una velada, digamos, simultáneamente instructiva e íntima. Vale la pena. Y posteriormente, el día 26, por confirmar, de julio, este mes tendremos dos veladas. Justamente el compositor ruso del que yo les había hablado, mi amigo, que se basó en mi texto para componer su ópera, el Ocaso, y que tiene muchísimas obras que bien vale la pena conocer, Dmitri Dudin. Tendremos una charla con él, tendremos una entrevista para esa fecha. Todo esto se confirma anteriormente en la página personal José Luis Flores López, y en Veladas Rusas MX, y en Facebook Veladas Rusas MX se hace la transmisión en vivo. Sí, en vivo. Bueno, eso en cuanto a las Veladas Rusas, que por cierto, durante todos estos años de existencia, siempre habían sido presenciales, siempre habían sido gratuitas,
yo jamás he cobrado un centavo para permitir que la gente que desea asista a estas veladas, y jamás he cobrado un centavo por lo que hago. Sí, por estas veladas, es a lo que me refiero. Bueno, entonces la invitación está para todos ustedes. Ojalá y que cada vez seamos más, no solamente después argentinos, sino hermanos chilenos, peruanos y de toda América Latina, que tenemos gente que nos sigue ya y que ve nuestras veladas de distintos países de América Latina. Aquí tenemos a nuestro amigo argentino como un ejemplo de ello. Y bueno, otra cuestión, perdón por alargarme. No, 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 por favor, es todo. Otra cuestión, Lucas, es que Porque además, la idea es justamente esta, permitir además en estas plataformas poder seguir difundiendo, porque así realmente yo conocí veladas rusas y después te conocí a vos, Luis. Entonces, y ahí se van conectando y quizá gente que sigue veladas descubre filosofía en marcha después, y gente que quizás sigue a los dos y no sabía o no se enteró, y bueno, es la oportunidad. bueno, a tu público le comento también que primero, bueno, para mí ha sido un placer este contacto contigo, Lucas, pero les comento también que Lucas ya se comprometió a que va a participar en una de nuestras veladas rusas, porque seguramente ustedes saben que dentro del perfil que él tiene como filósofo, le gusta mucho el tema del nihilismo. Y entonces este tema es muy, muy importante para la literatura rusa, no solamente para Dostoyevsky. Así que, bueno, ya lo tenemos apalabrado. Él va a participar si las circunstancias lo permiten, en una de estas veladas que posteriormente anunciaremos. Bueno, por otra parte, siendo este año el aniversario 200 del nacimiento de Dostoyevsky, a nivel mundial se están realizando actividades de distinto tipo, ¿sí? Sobre todo conferencias, publicaciones de diferentes estudios que se están haciendo. Pero amigos, esto se hace todos los años, sea o no el aniversario 200 de Dostoyevsky. Nada más que en este año, con mayor razón, sí, en mayor número. Eso lo estamos haciendo también nosotros, y en nuestras veladas rusas hemos tocado varias veces el tema de Dostoyevsky. Soy además coeditor de la revista Estudios Dostoyevsky, junto con Jordi Morir. Morillas, sí, de Barcelona él, y con Alejandro González, argentino él, y que tiene un equipo de traducción muy fuerte en Argentina, y que él es el fundador de la asociación, de la Sociedad Argentina de Dostoyevsky, así que es un especialista muy fuerte el que tienen ustedes. Bueno, el caso es que entre los tres somos los coeditores de la revista Dostoyevsky, y este año a mí se me ocurrió la idea, como parte de las veladas rusas, organizar algo que fuera distinto a lo que comúnmente se está organizando en el mundo. ¿A qué me refiero? Amigos, si ustedes han leído a Dostoyevsky, si conocen algo de su vida, y si, aunque no conozcan, hoy han estado en esta charla, hoy pueden ustedes seguramente tener el deseo de conocer un poco más acerca de este escritor, y si le tienen miedo a la cantidad de páginas de algunas de sus novelas, bueno, la más grande definitivamente son Los Hermanos Karamazov, eh, eh, pero pueden, por ejemplo, empezar con lecturas más leves, con algunos cuentos sueltos de este autor, o enterarse un poco más acerca de la vida de este autor, y sobre la impresión que tengan sobre la vida
y la obra o alguna obra en concreto de Dostoyevsky, entonces participar en el homenaje que Veladas Rusas está organizando a nivel mundial. Porque no es un homenaje de Veladas Rusas México, es un homenaje en donde esperamos que la mayor parte de gente de todo el mundo se sume, que honre a este enorme escritor. ¿Y de qué manera? No con estudios científicos, que de todos modos eso lo hacen los especialistas y seguramente los hacen bien, sino aunque no tengan ustedes el perfil, aunque sean arquitectos, ingenieros, físicos, matemáticos o si sean especialistas en literatura o lo que sea, no importa. No importa qué edad tengan, pueden participar incluso niños pequeñitos. Lo que importa es el homenaje que se rinde al personaje del que se trata, uno de los más grandes y extraordinarios escritores de todos los tiempos y una de las más grandes personalidades que ha dejado un mensaje para la humanidad de este tiempo y de tiempos futuros, porque Dostoyevsky siempre va a ser actual. Y este homenaje consiste en hacer, ¿qué se te ocurre? ¿Qué puedes hacer? ¿Con qué puedes participar? ¿Te cuesta trabajo escribir o realizar alguna obra creativa? Porque es de eso de lo que se trata, realizar una obra creativa, una obra de carácter artístico, aunque no seas muy ducho artísticamente hablando, aunque no seas un escritorzazo, un pintor realizado. No, 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 no. Lo que importa es el homenaje. Y entonces enviarnos a Veladas Rusas MX, pero no a la página de Facebook, no a la página Veladas Rusas MX, sino, se los dicto amigos, Veladas Rusas, todo junto, MX, @ gmail.com. Este es Voy a nuestro estar correo. dejando ahí el correo también en la descripción del video. Muy Así bien, ya muy bien. copian y pegan. Este es No tienen nuestro correo. excusa, copian y pegan. Muy bien. Al cual pedimos que nos envíen como un acto de buena voluntad, como un acto de nobleza, como un acto de cariño, hasta así también se puede tomar. Nos envíen el material que ustedes estén dispuestos a elaborar para participar en este homenaje. Y entonces, ¿qué puede ser? Yo, por ejemplo, tengo apalabrada a una niña de 7 años que va a hacer un dibujo sobre Dostoyevsky y no sé si se va a centrar en alguna obra de él. Su mamá me dijo que va a leer un cuento que consiguió, un libro que se llama Dostoyevsky para niños, pero este libro está en ruso, así que bueno, Dostoyevsky para niños, pero se puede elegir un cuento corto o lo que sea. Lo importante es la participación, ¿sí? Y entonces pueden escribir ustedes, no reescribir, no enviarnos la misma obra de Dostoyevsky ni nada, sino crear ustedes su propia obra basada en la vida o en alguna obra de Dostoyevsky. Nos pueden enviar un cuento de la autoría de ustedes que sea inédito, que no esté publicado en ninguna parte, que sea elaborado específicamente para este homenaje. Nos pueden enviar un cuento maravilloso tipo cuento infantil. Nos pueden enviar una obra de teatro pequeñita o grande, ahí ustedes según sus fuerzas, ¿sí? No, nos pueden enviar un cuadro, ¿sí? En formato JPG, por ejemplo, en imagen. Nos pueden enviar algún escrito
literario elaborado por ustedes, que puede ser no solamente el tipo de obras que yo mencioné. Nos pueden enviar la imagen de alguna escultura que hayan ustedes realizado, algún performance, algún video, lo que se les pegue la gana. Lo que a ustedes les nazca, lo que quieran, con tal de participar y con tal de que sea esta obra elaborada por ustedes para participar en esto. La fecha para entregar estos productos, estos trabajos, es ya está abierta. Si tienen algo o quieren escribir un poema pequeño, lo que sea, lo pueden enviar ya, y la fecha límite es el día 15 de octubre. 15 de octubre. Ya lo anoto yo, así después lo... Sí, ¿por qué esta fecha límite? Primero, cuando ustedes nos hagan llegar sus trabajos, y espero que lleguen muchos, que se animen muchos, y que por favor difundan este video lo más que puedan, y esta invitación por separado también, lo más que puedan, que esta invitación llegue a gente de todo tipo, incluso a asociaciones, incluso a instituciones educativas, y la invitación es que nos hagan llegar esto, pero que también en el mundo se abran distintas plataformas en donde se publiquen y se haga una exposición con este tipo de obras en todo el mundo. O sea, no solamente Veladas Rusas MX, ¿sí? Si alguno de ustedes desea o tiene los contactos necesarios para dirigirse a una casa de la cultura y echarnos una mano en esto, que es una labor titánica y es una labor más que nada de entrega hacia el otro. No nos pagan por esto, no les podemos tampoco pagar a ustedes por esto, porque no hay esta cuestión económica de por medio. eh, y entonces esta es más bien una acción de solidaridad, de respeto y de amor por la literatura rusa y por este escritor en concreto. Así que es un acto de buena voluntad, y como decía Dostoyevsky, si puedes elegir entre el bien y el mal, elige el bien, y que el bien sea participar en el homenaje, en este caso, y envíanos sus trabajos a este lugar, y difúndanlo entre todas las organizaciones posibles. Estamos intentando que esto también lo hagan las diferentes embajadas rusas en el mundo. Lo estamos intentando. Sí, de eso se trata. El día 11 de noviembre será la publicación, será la puesta de la exposición que se haga de los trabajos que ustedes enviaron. Pero semana tras semana iremos publicando los trabajos que ustedes nos envíen, en donde no hay rigor de esto está mal escrito, esto no tiene calidad, no, para nada, porque tratándose del tipo de homenaje que nosotros queremos hacer, entonces nosotros no vamos a dividir a los seres humanos entre los genios que lo pueden todo y los no genios que mejor se callan y no hacen nada. No, los publicamos a todos. Siempre y cuando en esto, en su creación, haya un sentido de respeto mínimo al autor y a su obra, porque se trata de un homenaje, no de otra cosa, ¿sí? Entonces, la exposición se hace el 11 de noviembre, que es la fecha en que nace Dostoyevsky. En ese mismo día van a haber varias exposiciones con otras características
que están organizando otras entidades, pero el llamado es que otras entidades también se sumen a la exposición con el sentido que Veladas Rusas MX le está dando a esta obra. Y y la revista Estudios Dostoyevsky, ¿qué va a hacer con estos materiales? Estudios Dostoyevsky sí va a hacer una selección, sí va a hacer una depuración, porque Estudios Dostoyevsky sí es exclusivamente para especialistas. Y sí hay un grupo de especialistas que va juzgando y va diciendo si la obra tiene la calidad necesaria para ser publicada en una obra especializada. Sí. Y sin embargo, es muy probable que en Estudios Dostoyevsky publiquemos también dibujos infantiles, por ejemplo. Sí. Si depende de ciertas características. Bueno, el caso es que la invitación con todos los datos de qué datos deben ustedes incluir, eso lo tiene Lucas, ¿verdad? Sí, sí, Tienes sí, todos yo me los voy a datos encargar completos. ahí de buscar ¿Sí? todo el dato para ponerlo en la descripción Ajá, del video. sí. Y Así entonces ya nada más. nadie tiene excusa de nada. Bien, bien, bien. Entonces ya nada más nos envían esos trabajos con los datos incluidos para que sepamos quiénes son ustedes, de dónde son, cómo llaman a su propia obra, y su correo de contacto. Y bueno, entonces todos serán publicados en Veladas Rusas MX de Facebook, y quizá abramos un blog especial para esto. Y bueno, también tenemos un canal en YouTube que se llama Veladas Rusas MX. Y si envían algo por video, seguramente lo iremos publicando en Veladas Rusas MX. ¿Sí? Entonces, esta actividad es inclusiva. Todos los que deseen son bienvenidos. Un abrazo fraternal para todos ustedes y con el deseo de que esta charla que hemos tenido haya sido de mucho provecho, les haya dicho algo nuevo sobre Dostoyevsky y su obra. Y por mí, bueno, pues estoy encantado de estar con ustedes. Estoy encantado con tu invitación. Muchas gracias, amigo. Y bueno, es un placer. Muchas gracias, Luis, por tu tiempo, por tu dedicación, por compartirnos tus palabras, tu interpretación, tu lectura. Seguramente en algún momento, no muy lejano, ya estaremos siguiendo con estas conversaciones sobre nihilismo, sobre Dostoyevsky, sobre literatura rusa. Los comentarios que vayan llegando también te los voy a ir compartiendo. Yo me quedo con mi hoja llena de apuntes, así que fue como una gran clase también, porque obviamente es un tema que a mí me apasiona, me moviliza mucho. Un placer para mí realmente poder llevar a cabo esta conversación. La gente también sabrá que es muy ameno conversar con vos, buscarte para preguntarte o hacerte algún tipo de consultas que, a pesar del currículum que tienen, que no le teman a Luis, que pueden acercarse, porque también se nota mucho la pasión que tenés por lo que haces. Agradecerte por eso y bueno, espero que pronto nos volvamos a encontrar por este medio, que bueno, al fin y al cabo la tecnología nos permite salvar esas distancias, incluso llevar Veladas Rusas a otra plataforma en la cual permitió que muchísima más gente también se acerque. Así que también un saludo para vos, Luis, la gracia de nuevo, un saludo a toda la gente de México, que es muchísima, que siempre me escribe acá en el canal, y de Latinoamérica en su totalidad, incluso también gente de España que se comunica con nosotros. Sin más, les mando un saludo y espero que tengan una hermosa semana. Hasta la próxima.